Soy el maestro Mauricio Espinosa, coordinador de Desarrollo Tecnológico y Divulgación de la Ciencia de la Dirección General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. Y a nombre del equipo, el maestro Manuel García, jefe de Desarrollo de Plataformas Tecnológicas, y de la doctora Sara Sánchez, eh, asesora especializada en temas de proyectos tecnológicos, así como de parte de la directora general de Ciencia y Desarrollo Tecnológico, la maestra Larisa Cruz. Me es grato compartir con ustedes esta conferencia pregrabada por el equipo que tiene por objetivo la introducción al Technology Readiness Level, o en español, nivel de madurez tecnológica, una herramienta de gran ayuda para identificar, documentar y evidenciar las etapas de desarrollo genéricas de una tecnología. Vale la pena compartir de manera breve las secciones que componen esta conferencia. La primera sección a tratar tiene que ver con las bases del TRL. Aquí vamos a hablar acerca de su concepto, componentes, origen, aplicaciones, evolución y adaptaciones. Posteriormente, en la segunda sección, en la tercera y en la cuarta, abordaremos cada nivel de madurez, agrupadas por grandes actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, tratando de explicar brevemente los conceptos originales de la NASA, pero también abordando algunas adaptaciones que, por ejemplo, hemos llevado a cabo en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para algunos programas de apoyo al impulso a la ciencia y desarrollo tecnológico, así como uno o varios ejemplos de nivel de TRL respecto a diversas tecnologías y sectores de investigación y desarrollo. La quinta sección consiste en un resumen práctico, sencillo y simplificado que servirá para integrar todos los niveles de madurez tecnológica. Y finalmente, una última y breve sección comentando alcances y algunas limitaciones que son importantes a tomar en cuenta cuando queremos hacer uso de esta herramienta de medición. El TRL es una escala para determinar el nivel de desarrollo de una tecnología. Fue diseñado por la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, NASA, en la década de los 70. Esta escala ha sido adoptada y utilizada por diferentes organismos a partir de entonces, entre ellos el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea, pero también otras organizaciones como la misma Unión Europea, así como en México y particularmente en nuestro estado, a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, quienes han adaptado el concepto y los niveles al contexto de la entidad, en parte con el propósito de homologar criterios para apoyar los proyectos de investigación científica y experimental, así como proyectos tecnológicos, con el objetivo de dar trazabilidad a los esfuerzos del ecosistema de manera sistemática y homogénea, ello con miras a fortalecer la innovación de base científica para beneficio de Jalisco. Los niveles de TRL son un conjunto de métricas de gestión que permiten evaluar la madurez de una tecnología particular y la comparación consistente de madurez entre diferentes tipos de tecnología, todo en el contexto de un sistema, aplicación y entorno operativo específicos. La ilustración proporciona una visualización de alto nivel de la escala del TRL, conocida como diagrama de termómetro, en una especie de metáfora de la creciente madurez tecnológica, en el contexto de la progresión desde la investigación básica hasta las operaciones del sistema. En ese sentido, el termómetro consta de 9 niveles, que van desde la investigación de la tecnología básica, TRLs 1 y 2, pasando por pruebas conceptuales, TRLs 2 a 4, desarrollo de tecnologías y su demostración, que viene siendo TRLs 3 al 7, hasta la optimización de la tecnología y pruebas finales, TRLs 7 a 9. Aunque surge para la tecnología aeroespacial, se puede adaptar esta escala de medición para medir cualquier desarrollo tecnológico, desde nuevos alimentos y materiales biodegradables, hasta fármacos, sistemas complejos de software y hardware, así como cualquier producto de base tecnológica. Su utilidad es diversa. Por un lado, facilita el entendimiento estructurado y la comprensión del estado que guarda la tecnología desarrollada.
no solo por el equipo de investigación y desarrollo involucrado, sino también por autoridades, ejecutivos, clientes y demás personas interesadas. Permite también gestionar los diversos e inevitables riesgos que enfrenta cualquier proyecto de desarrollo científico y tecnológico, algo que ayuda a prever, mitigar o transferir situaciones no esperadas en el transcurso del desarrollo. También, como se ha mencionado anteriormente, es una herramienta que puede ser adoptada no solo por instituciones gubernamentales, sino también por fondos de inversión y otras entidades para financiar proyectos de esta índole. Hola, soy Sara Gisela Sánchez Ureña y soy parte del equipo de la Dirección General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Comenzamos con el primer bloque donde vamos a realizar las pruebas de concepto de la tecnología a desarrollar. Este primer bloque comprende los niveles del 1 al 3. En este bloque se realiza el desarrollo de ingeniería básica, enlazando la ciencia básica con la ciencia aplicada por medio de una idea que puede aplicarse a resolver un problema, mejorar un producto o evitar algún daño, por poner algunos ejemplos. Las pruebas de concepto buscan desarrollar la idea y validar la aplicación del principio teórico. Es decir, en este primer bloque vamos a validar que nuestra aplicación de la ciencia es posible, con base en los conocimientos científicos y tecnológicos que puedan aplicarse. Debemos recordar que hay algunas reglas generales en la naturaleza, las cuales no se pueden saltar, como la termodinámica o la gravedad. A esto se refiere el hecho de validar que la aplicación sea posible. En este primer bloque tenemos los primeros 3 niveles del TRL. En el TRL1 tenemos la aplicación del principio básico. En el TRL2 tenemos la formulación tecnológica. Y en el TRL3 vamos a realizar las primeras pruebas de aplicación. Por ello, este conjunto se conoce como pruebas de concepto, porque vamos a probar un nuevo concepto que podrá derivar en una nueva tecnología, en un nuevo dispositivo tecnológico o en un nuevo producto. Iniciemos con el TRL1, que consta de la aplicación de los principios básicos. En este punto, nos situamos al final de la investigación científica y comenzamos el caminar del desarrollo tecnológico. Este primer nivel es la puerta que abre la tecnología para que la ciencia pase a una aplicación específica. En este nivel es cuando se nos ocurre la idea de aplicar algún concepto teórico con una finalidad tecnológica. Es decir, pasamos de la ciencia básica a la ciencia aplicada. Partimos de principios físicos, químicos o biológicos que podemos aplicar en la resolución de un problema. Es importante señalar que en este punto solo tenemos la idea, es decir, no hemos puesto en marcha un experimento ni hemos diseñado un prototipo. Solo tenemos una idea, un principio básico y una posible aplicación. Para facilitar la explicación de este primer nivel y para distinguir entre ciencia básica y ciencia aplicada, imaginemos el descubrimiento de una nueva molécula. Lo primero que hacemos es definir las características de dicha molécula. Para ello necesitamos hacer un esquema de la estructura, buscar si cuenta con grupos funcionales, cuántos, de qué tipo y dónde se encuentran localizados en la molécula. Tal vez queremos determinar si es una molécula ácida o básica, el tipo de enlaces que presenta y cualquier otra caracterización. Todo esto es ciencia básica. Puede ser que una vez caracterizada, comenzamos a buscarle alguna aplicación. ¿Para qué sirve? ¿Es combustible? ¿Sirve como material para construcción? ¿O es un material que tiene alguna funcionalidad a nivel microscópico o macroscópico? ¿Puede ser un fármaco? Entre otras preguntas. Todo esto es ciencia aplicada y es el primer paso para hacer un desarrollo tecnológico. Pongamos un ejemplo con la tecnología que está detrás de una reacción en cadena de la polimerasa, mejor conocida como PCR. El principio básico de la PCR es un principio biológico que ocurre en cada célula, la replicación del ADN. Esta replicación puede variar entre eucariontes y procariontes. Sin embargo, cuenta con un paquete básico para funcionar. Esto es, requiere de una cadena de ADN que pueda abrirse, requiere de enzimas que puedan copiar la información del ADN para formar nuevas cadenas y requiere algunos reactivos como los desoxinucleótidos, el magnesio y el agua, por poner algunos ejemplos. Una vez que observamos este proceso, podemos idear alguna aplicación. La primera idea de aplicación fue, podemos realizar una replicación in vitro.
y esa replicación in vitro es lo que hoy conocemos como PCR. Pasemos ahora al segundo nivel de TRL, que es la formulación tecnológica. En este nivel vamos a crear una tecnología basándonos en el principio científico que aplicamos a un caso en particular en el nivel 1. En este segundo nivel ya comenzamos entonces a formular tecnología. El proceso es algo como esto. Existe un fenómeno físico, químico o biológico que capta nuestro interés. Lo observamos, lo estudiamos, lo caracterizamos y encontramos alguna aplicación, considerando que sea posible. Es decir, que cumpla con las leyes generales de la naturaleza que ya platicamos antes. Aunado a este punto, podemos ir definiendo qué parámetros se requiere cuidar para asegurar que el principio ocurre bajo nuestras condiciones. Ahora sí, a partir de este principio básico, ideamos una tecnología nueva que podemos aplicar en un campo en particular o que pueda ser aplicable en distintos ámbitos. Dentro de esta formulación tecnológica, comenzamos a definir cuál es la función que tendrá la tecnología que vamos a desarrollar, en qué condiciones se puede aplicar, cuáles son los parámetros que necesitan ser definidos, todo esto desde una perspectiva teórica. Con esto podemos redactar un protocolo de aplicación que servirá para los siguientes niveles de TRL. Cabe señalar que en este segundo nivel también comenzamos a buscar un equipo de expertos que sean capaces de comprender el principio básico para después desarrollar la nueva tecnología, es decir, para poder darle una aplicación a este principio básico. De esta forma comenzamos a avanzar desde el terreno de lo teórico hacia lo práctico. Hagamos un pequeño ejercicio para descubrir los fenómenos en los que se basan distintas tecnologías que usamos a diario. Por ejemplo, la escritura con tinta se basa en la capacidad de absorción que tiene un papel y en la capacidad de la tinta para permear en este. De aquí se desprende la creación de bolígrafos e incluso de impresoras, en donde se definieron como parámetros la cantidad de tinta que podía liberar un bolígrafo para que pudiera escribir, pero que no generara manchas en el papel. Para ello era importante conocer también el nivel de saturación que presentaba el papel. Después, en el caso de las impresoras, los parámetros cambiaron hacia la formulación de algunas tintas de secado rápido. Otro ejemplo puede ser el motor de un automóvil, que se basa en una combustión controlada, mejor conocida como combustión interna. Esta combustión interna va a desprender energía que se va a transformar en movimiento. El principio básico es la combustión. Los parámetros fueron las dimensiones del espacio donde se va a generar dicha combustión y la potencia necesaria para determinar si era posible mover un pistón en la liberación de presión generada por la explosión. Esto último nos lleva a determinar el tipo de combustible que sea capaz de liberar la energía suficiente durante la explosión y así sucesivamente hasta llegar a la tecnología que nos permite movernos en grandes distancias. Volvemos al ejemplo de la PCR, pero ahora en un nivel del TRL2. En este caso, primero debemos considerar que sea posible realizar el principio biológico en las condiciones que va a tener la nueva tecnología. Como vimos anteriormente, hay aplicaciones de distintos principios básicos que requieren que funcionen a temperaturas extremas o a condiciones de presión distintas a la presión atmosférica. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar que sea posible a las condiciones que nosotros vamos a trabajar. Después de verificar que es posible, nos vamos a los recursos que necesitamos. En este caso, para la PCR, comenzamos a identificar los reactivos necesarios, como son los primers o cebadores, los desoxinucleótidos, los cofactores, entre otros. Ahora, también es importante determinar los parámetros a medir. En este caso de la PCR, debemos cuidar la temperatura de la reacción, ya que esta temperatura va a cambiar a lo largo del proceso. Es necesaria una temperatura para abrir la cadena de ADN, otra temperatura para que los cebadores se puedan unir a la cadena de ADN ya abierta y otra temperatura para que ocurra la polimerización del ADN. Llegamos entonces al tercer nivel, al TRL3, las pruebas de aplicación. En los niveles previos ya adquirimos el conocimiento de cómo funciona un fenómeno determinado y ya verificamos que se puede aplicar en distintos ámbitos. Comenzamos a formular los parámetros para que nuestra tecnología funcione y ahora, en el tercer nivel, comenzamos con las primeras pruebas de aplicación, es decir,
verificamos que lo que dijimos en niveles previos pueda llevarse a la realidad. En este nivel comenzaremos con la construcción de prototipos únicamente para realizar pruebas de concepto. En este nivel comenzamos con la construcción de los prototipos únicamente para realizar pruebas de concepto. Es decir, no va a ser un prototipo completo, no va a ser el prototipo final, sino la versión más básica, solo para corroborar que la aplicación del principio científico sí está funcionando. En otras palabras, verificamos con el prototipo que la tecnología o aplicación científica hace lo que queremos que haga. En estas pruebas podemos identificar distintos problemas que puede tener el prototipo y a partir de aquí podemos proponer soluciones que pueden llegar a modificar la formulación de la tecnología, algún componente del prototipo o incluso que nos pueden llevar a considerar otro principio básico que resuelva mejor el problema que buscamos resolver mediante la tecnología creada. Esta primera validación del concepto teórico se realiza comúnmente en laboratorios, aunque esto va a depender de la tecnología que estemos desarrollando. En el caso de software, por ejemplo, este prototipo se puede realizar en un equipo o por medio de una app. En el caso de un fármaco o un alimento funcional, las pruebas de concepto se deben de realizar en un laboratorio. Entonces, estas pruebas de concepto van a depender del tipo de tecnología que estamos madurando. Un punto importante en el TRL3 es la vigilancia tecnológica, es decir, la búsqueda de patentes para identificar qué componentes de nuestra tecnología tienen novedad y actividad inventiva suficientes para poder patentarse. En este punto de la vigilancia tecnológica, ocurre que cuando buscamos patentes en motores como PatentScope, Google Patents o Lens, podemos encontrar miles de patentes. En este caso, al igual que cuando estamos buscando artículos científicos, se mejora la búsqueda afinando nuestras palabras clave. Por otro lado, nos puede ocurrir que nuestra búsqueda no arroja resultados. En este caso, hay dos posibilidades, que estamos buscando mal o que nuestra tecnología es imposible de implementar. En el primer caso, puede ser que estemos buscando con las palabras clave incorrectas o que estemos mezclando idiomas o que no estemos colocando de manera adecuada el script de búsqueda. En el segundo caso es más complicado, ya que puede ser que nuestro análisis teórico no nos permite, con las tecnologías desarrolladas al día de hoy, tener este desarrollo tecnológico que nosotros queremos generar. Pocos son los casos cuando nuestra tecnología es tan novedosa que a nadie más se le ha ocurrido en el mundo entero. Cuando esto ocurre, sí encontramos patentes, aunque sean pocas, y encontramos otras tantas que no están directamente relacionadas. Por eso, la búsqueda de patentes nos va a ir lanzando una ruta sobre qué tenemos que hacer y sobre si nuestra tecnología es posible y sobre todo en qué nivel la podemos llegar a madurar. Pasemos a nuestro ejemplo ilustrativo de la PCR. En un TRL3, el desarrollo de la PCR nos lleva a generar un primer prototipo, es decir, a realizar una primera reacción de replicación in vitro. Para ello necesitamos escribir un protocolo que considere los parámetros que ya definimos en el TRL2. Entonces, en nuestro protocolo incluimos algún control de esterilidad, como el hecho de usar guantes para evitar contaminar la muestra, pero también indicamos cuántos microlitros agregamos de muestra, cuántos de nucleótidos, cuántos de enzima polimerasa y qué tipo de enzima polimerasa vamos a utilizar, entre otros aspectos. Con este protocolo ya podemos hacer nuestra prueba de concepto, que vendría a ser nuestra primera reacción de PCR. Después de esta primera reacción, vamos a observar todas las fallas que se presentaron y a partir de aquí proponemos cambios al protocolo para mejorar la eficiencia y disminuir las fallas. Como ya probamos que el concepto funciona, es decir, que en efecto ocurre una replicación de ADN in vitro, que ahora denominamos PCR, entonces podemos identificar la novedad de nuestra tecnología con fines de patentamiento. En este caso, observamos que podríamos facilitar los cambios de temperatura que necesita la reacción con un baño térmico que cambie la temperatura cada cierto tiempo. Esto hoy lo conocemos como un termociclador. También podemos realizar la mezcla de los reactivos a la cual solamente haga falta añadirle la muestra de ADN, lo que conocemos hoy en día como mezcla maestra o master mix. Todo esto se va desprendiendo de nuestra tecnología principal que fue la PCR. Entonces, a partir de una tecnología, nosotros podemos ir identificando qué otros componentes de esa tecnología pueden ser patentados o si patentamos todo el proceso en general.
Con estos 3 niveles completamos el primer bloque de madurez tecnológica, que fue el desarrollo de ciencia e ingeniería básica. A continuación, mi compañero Manuel García va a comentar los niveles del bloque siguiente, que consiste en el desarrollo de la tecnología. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Manuel García Becerra y voy a platicarles sobre los 3 niveles intermedios de la escala de TRL, que comprenden del nivel 4 al nivel 6 y que son los niveles de desarrollo tecnológico y como tal, pues son los niveles en los que vamos a validar nuestra tecnología en distintos entornos. Estos 3 niveles, pues su objetivo central es demostrar el funcionamiento de nuestro desarrollo de acuerdo a los parámetros de desempeño que hayamos seleccionado en etapas previas. Por tanto, esta validación tiene que realizarse en 3 entornos sobre los cuales vamos a profundizar un poco más adelante. El entorno controlado, el entorno relevante y el entorno real. Lo que buscamos con este proceso va a ser realizar iteraciones para aproximar poco a poco nuestro desarrollo a las condiciones de operación que tendrá una vez esté en el mercado o en el sistema para el que fue diseñado. Es importante recordar, sobre todo en esta etapa, que el desarrollo tecnológico no es una línea recta, más bien es un proceso dinámico que puede ir cambiando dependiendo del área tecnológica y de los resultados que vamos encontrando. Por tanto, a veces el definir lo que corresponde como cada uno de esos 3 niveles puede ser una tarea algo complicada o un reto para algunos desarrolladores. Un error grave o un error común que podemos llegar a cometer cuando hablamos de documentar el desarrollo tecnológico en la escala de TRL, pues es confundir los entornos, tanto el controlado con el relevante con el real, con el nivel de producción o la escala de producción que tenemos de nuestro desarrollo, ya que si lo pensamos detenidamente, pues no tendría sentido invertir en maquinaria y equipamiento de producción para producir un producto o un entregable cuyo funcionamiento todavía no hemos demostrado. Es por eso que es muy importante que diferenciemos si lo que estamos desarrollando es un producto en cuestión o es un proceso de producción para obtener este producto. Y muy bien, vamos a empezar en esta lámina con el nivel 4 del TRL. En este nivel, lo que vamos a esperar es validar nuestra tecnología a nivel de componentes en un entorno en el cual la mayor parte de las variables identificadas que pudiesen afectar el funcionamiento de la tecnología van a estar controladas por los desarrolladores. Esta validación, como lo mencionamos, pues se realiza a nivel de componentes, por lo que lo común es que el prototipo que utilicemos aún va a distar muchísimo de una posible versión comercial del producto. De hecho, aquí es normal utilizar los llamados protoboards en el área de electrónica o versiones muy previas a lo que vendría a ser un prototipo un poco más formalizado. Normalmente la vamos a llevar a cabo a muy baja escala y vamos a apoyarnos mucho de equipo de laboratorio que nos va a permitir pues simular las condiciones operativas que nosotros esperamos que tenga nuestra tecnología una vez se encuentre en el mercado o se encuentre pues ya instalada en el sistema en el cual va a estar operando. De esta manera, al tener controladas todas las variables, pues lo que vamos a tener es una alta reproducibilidad de los experimentos y esto nos permite identificar los efectos diferenciados de cada una de las variables sobre el desempeño de nuestra tecnología. Podemos también identificar condiciones pues, que son críticas, condiciones que son óptimas para su funcionamiento y en general saber cuáles de esas pues, son las que afectan más a su funcionamiento, ¿no? Es recomendable que en esta etapa de experimentación iniciemos contacto con potenciales clientes, con potenciales usuarios de nuestra tecnología, ya que de ser posible, pues estos pueden realizar retroalimentación de nuestros resultados y ayudarnos a definir las siguientes etapas de experimentación. Otra actividad muy importante para realizar en esta etapa es actualizar el benchmarking tecnológico, ya que con esto vamos a poder identificar los posibles métodos para proteger nuestra invención o tener una forma de explotar esta tecnología. Además, e importante, identificamos tecnologías que potencialmente podrían competir en el mismo nicho de mercado. Y con esto lo que podemos hacer es llegar a reajustar un poco nuestra estrategia de desarrollo para destacar y sobre todo incrementar las características que van a ser diferenciales de nuestra invención. Puede ser el precio, puede ser el desempeño sobre ciertas características, etcétera, etcétera, ¿no? Las características diferenciales pues nos las va a dictar nuestro modelo de negocio y nuestra competencia. Y muy bien, para pasar un pequeño ejemplo de este nivel, vamos a revisar lo que podría corresponder como el entorno controlado
para una variedad vegetal de interés comercial que está siendo desarrollada biotecnológicamente. Para nuestra variedad vegetal, pues el entorno controlado ideal podría corresponder a pruebas de viabilidad en una cámara de crecimiento, la cual pues nos va a permitir controlar variables como la iluminación, la temperatura, la nutrición del cultivo. En algunos equipos inclusive podemos llegar a controlar la concentración de CO2 en la atmósfera del experimento, lo que como tal pues nos permite evaluar cómo se desempeñaría en condiciones ideales de crecimiento nuestra variedad vegetal. Esto nos va a permitir compararla con otras variedades disponibles en el mercado, identificar cuáles son las variables que más le afectan en su desarrollo y por sobre todo en su rendimiento. A la par, sería muy importante involucrar a los productores del cultivo en cuestión, ya que su opinión en esta etapa puede llegar a ser fundamental para definir y decidir si el cultivo tiene potencial de aplicación industrial o si es necesario realizar ajustes previos antes de pasar a una etapa más avanzada de experimentación, las cuales normalmente conllevan una planeación más anticipada y un mayor gasto. En conclusión, lo que podemos esperar de la investigación a nivel laboratorio en un entorno completamente controlado, pues es información sobre la base fundamental del funcionamiento de nuestra tecnología. Actualmente, y como ya varios de aquí vamos a conocer, el equipamiento actual se pueden simular muchas de las condiciones operativas a las cuales se desempeñaría una tecnología en un nivel de laboratorio. Sin embargo, es normal que en la operación real de un producto exista una gran cantidad de factores que son imposibles de simular en un entorno controlado. Estos factores, por supuesto, se tiene que esperar que afecten significativamente el desempeño de una tecnología. Pueden reducir su vida útil esperada o inclusive en algunas combinaciones nos pueden llegar a generar condiciones de riesgo a la salud humana, ambiental o animal con su aplicación. Tomando todo esto en cuenta, es importante que antes de lanzar nuestra tecnología al ruedo, realicemos pruebas de validación que nos permitan evaluar el desempeño de nuestra tecnología en un entorno que se asemeje más a las condiciones operativas reales que tendría un potencial producto final. Esto es lo que conocemos como un entorno relevante y la validación de nuestra tecnología en él es lo que corresponde al nivel del TRL6. En un entorno relevante vamos a tener control sobre algunas de las variables que afectan el desempeño de nuestra invención, pero van a existir también variables que no controlamos y por lo tanto estas variables van a representar una fuente de variabilidad adicional del experimento. La validación para esta etapa pues va a seguir siendo a nivel de componentes. A pesar de esto, ya es normal que empecemos a integrar nuestros componentes en un primer prototipo que tenga un poco más de fidelidad, que tenga un poco más de aproximación a lo que podríamos encontrar como un producto final. En esta fase de desarrollo empieza a tomar también mucha relevancia la retroalimentación de posibles usuarios, posibles interesados, posibles clientes de nuestra tecnología. Y entonces, de ser posible, tenemos que involucrarlos en la fase experimental, sobre todo involucrar a aquellos usuarios o aquel personal de las instituciones usuarias que es técnicamente competente para validar los resultados. Y sobre todo, y es muy importante, que esta iteración nos ayude a aproximar las condiciones del experimento para que sean lo más fiel posible a las condiciones reales en las cuales el usuario utilizaría nuestra tecnología. Otra acción que es muy recomendable realizar en esta etapa de experimentación es iniciar el proceso de protección de la propiedad intelectual de nuestro desarrollo. Esto lo podemos lograr apoyándonos del benchmarking tecnológico que realizamos en etapas anteriores. De esta manera, en las etapas de validación posteriores que vamos a realizar de nuestra tecnología, tenemos una mayor libertad para compartir resultados con entes externos al proyecto, esto sin comprometer la novedad del mismo o sin comprometer una posible solicitud de patente o de otro tipo de protección de la propiedad intelectual. Y pues bueno, por último, pero no menos importante para realizar en esta etapa, es identificar los requerimientos de manufactura de nuestro producto final, así como la normatividad y regulaciones que se le van a aplicar y que vamos a necesitar cumplir para que el desarrollo se desempeñe en el entorno para el cual pues, fue diseñado, ¿no? Y bueno, volviendo un poquito a nuestro ejemplo práctico, vamos a retomar. Un error común sería pensar que en el desarrollo de nuestra variedad vegetal, pues el aumentar el volumen de producción de la variedad vegetal, entonces estamos pasando de ser de un entorno de laboratorio a un entorno relevante. Realmente esto no nos daría evidencia suficiente de que esta variedad es un entorno relevante. Es decir, realizaríamos quizás el doble o el triple de experimentos, pero las condiciones serían potencialmente las mismas. Es decir, no estamos exponiendo nuestra variedad hacia condiciones que se asemejen más a un entorno real.
Si lo pensamos detenidamente, esta acción pues realmente no nos lleva hacia una posible aplicación real, ya que es inviable que un productor pues compre muchísimas cámaras de crecimiento y produzca enteramente esta variedad vegetal en ellas. Entonces, lo que vendría a ser un entorno en el cual, independientemente del tamaño, pues sí ofrece cierto control sobre algunas de las variables que afectan el rendimiento, como pueden ser la humedad, la iluminación, la temperatura, pero a la vez es un entorno que no necesariamente podríamos tener control sobre la nutrición. No tenemos condiciones de esterilidad, perdón, en el suelo ni en el aire, y en general se aproxima mucho más a las condiciones reales en las que un productor podría emplear nuestra variedad vegetal. Ahora, vamos a recordar, no todos los procesos de desarrollo son iguales. Otro ejemplo que podríamos tener para este punto es el desarrollo de un fármaco, el cual por regulación forzosamente tiene que pasar por varias etapas de validación. Por ejemplo, están las pruebas in vitro, están las pruebas en modelos animales, están los ensayos preclínicos y los ensayos clínicos. Dependiendo del desarrollador, pues algunas de estas etapas podrían considerarse como un entorno controlado, otras como un entorno relevante. Caso contrario es el desarrollo de un software, el cual quizás podríamos pasar de trabajar con datos simulados a validarse directamente con usuarios en una versión beta del mismo. Y pues bueno, esta variabilidad entre los entornos relevantes que aplican para un área tecnológica y para otra, pues constituye una de las limitaciones de la escala de TRL, ya que si bien esta se ha adoptado como un uso estándar en el desarrollo de tecnologías de diversas áreas, pues fue pensado originalmente para el área aeroespacial, por lo cual no todos los desarrollos deben de pasar estrictamente por las mismas etapas de validación. Y bueno, ya para concluir, vamos a hablar del nivel 6 de TRL. El objetivo de este nivel es comprobar, la viabilidad de la tecnología a nivel sistema o subsistema en un entorno relevante. A diferencia de las pasadas iteraciones, en este nivel lo que vamos a esperar es que la validación se realice a nivel de prototipo, y para el caso de tecnologías que se desarrollan como componentes de sistemas más complejos, lo normal es que esta validación se realice directamente como parte del sistema que fueron diseñadas. Otro punto importante del TRL6 es que cuando el último entorno relevante en el que pueda quede por probarse nuestra tecnología es el entorno operativo real para el que fue diseñada, pues es en ese entorno donde deben de realizarse las pruebas de demostración. Ya que en esta etapa es una última iteración previa al despliegue de nuestra tecnología, se debe de involucrar al personal técnicamente calificado de potenciales clientes, usuarios de la tecnología. Y por último, es importante mencionar que es común que en este nivel se validen distintos componentes de un sistema tecnológico en un entorno relevante a la vez. Muy bien, siguiendo el camino de nuestro ejemplo, es posible que para este punto nuestra variedad vegetal se encuentre validada en un entorno de invernadero, por lo que de verse como un único desarrollo, el proceso nos implicaría que el próximo paso lógico sería una validación en un entorno real, lo que corresponde a una parcela experimental. Ahora, es posible que nuestra variedad vegetal sea solo un componente de un paquete tecnológico que se pretende sea complementario como parte de nuestro modelo de negocio. Para ejemplificar, podríamos incluir en esta fase la validación de otros dos componentes de este sistema, que podrían ser un promotor de crecimiento y un pesticida de base biotecnológica. En este ejemplo, estos dos componentes extra fueron valorados previamente en entornos que son relevantes para su aplicación individual, ya que cada uno tiene su propio nivel de TRL, por lo que el experimento de validación se realizaría en un entorno real, aplicando los tres componentes como un sistema tecnológico completo. Una vez que se tiene evidencia suficiente de que nuestro prototipo integrado funciona en un entorno de desarrollo relevante o en el real, dependiendo del caso, podemos iniciar con la siguiente fase de desarrollo, la cual es el despliegue de la tecnología o el desarrollo del producto final, y para cual les dejo en manos de mi compañero Mauricio Espinosa. Muchas gracias. Una vez concluido el segundo bloque de niveles de TRL relacionados con el 4, 5 y 6 respectivamente, vamos a continuar con el último bloque de niveles de madurez tecnológica correspondientes al 7, 8 y 9. En estas tres últimas etapas veremos por una parte el fin del desarrollo tecnológico,
pero también su adopción por parte de los clientes. El nivel de TRL7, titulado Demostración del prototipo del sistema en un entorno espacial, es un paso de maduración importante, mas no necesario o esencial, que requiere una demostración del prototipo del sistema real en el entorno operativo esperado. Normalmente una demostración de TRL7 es solo requerida para implementarse en casos donde existe un proyecto que cuenta con un alto riesgo técnico y o cuando la innovación al nivel de sistemas es necesaria para alcanzar las metas y objetivos del desarrollo tecnológico. En el caso en que se requiera una demostración de este TRL, del TRL7, el prototipo debe estar cerca de su completa funcionalidad. Si no completa, lo más cercana a su versión final en un entorno real. El propósito de este nivel de madurez es garantizar la confianza principalmente del equipo de ingeniería de ese sistema y en la gestión del desarrollo, más que para fines de investigación y desarrollo tecnológico. Por lo tanto, la demostración debe ser un prototipo de una aplicación real planificada. En esta etapa, una vez que la evaluación de madurez tecnológica se pretende evidenciar, debe de involucrarse no solo a tecnólogos e ingenieros involucrados en el proceso de la demostración, sino también se aconseja que formen parte de esta demostración, de este proceso, revisores independientes que representen la dirección de la organización que está desarrollando la tecnología y también representantes técnicamente competentes por parte de posibles clientes de la nueva tecnología. Adaptado a los diferentes ámbitos del desarrollo tecnológico, se podría traducir en que la funcionalidad de la tecnología desarrollada sea probada en un ambiente de condiciones operativas lo más cercanas a la realidad. Recordemos que no necesariamente el desarrollo tiene que estar totalmente completo y tampoco probarse en una realidad del mundo en el que se va a operar con un usuario final, sino una aproximación lo bastante cercana. En los programas de apoyo desarrollados por el gobierno del estado de Jalisco, el TRL7, por ejemplo, hace referencia a una tecnología en donde ya se valida por usuarios, siendo el último paso del desarrollo tecnológico, previo a la interacción con usuarios finales y ya sin considerar la totalidad de variables controladas. Pero vamos a ver que en el TRL8 difiere un poco y se asemeja más al TRL7 que estamos planteando nosotros, por ejemplo, en los programas de apoyo. Tomando como ejemplo las fases de desarrollo de un software. Si bien es cierto que existen múltiples y diferentes marcos y metodologías que ayudan a guiar el desarrollo de un software, todas ellas buscan en algún momento llegar a una versión considerada como la inicial, que prácticamente esté completa y evaluable en sus funcionalidades, que llamamos versión alfa, que en términos de TRL podría referirse al nivel 4, dependiendo del tipo de proyecto y de las iteraciones. Una versión beta se identificaría más bien con un TRL5, ya que es la versión preliminar que tradicionalmente se pone a prueba con la totalidad de funciones. Posterior a la versión beta, hablaríamos de la liberación del software como producto listo para utilizarse en un contexto operativo o de producción, incluyendo el soporte. Estaremos aquí hablando de un TRL6. Hablaríamos de un TRL7 entonces en software cuando tenemos lista la versión para primeros adoptantes o usuarios a través de pilotajes bien planeados y ejecutados con variables controladas. El nivel de TRL8, sistema real completado y calificado para vuelo mediante prueba y demostración, es un nivel por el cual cualquier tecnología debería pasar. En casi todos los casos, este nivel es el final del verdadero desarrollo del sistema para la mayoría de los desarrollos tecnológicos.
o de sus elementos. El TRL8 a menudo también podría involucrar casos en los que se fabrica e integra una nueva tecnología en un sistema existente, en lugar del desarrollo solamente de un sistema completamente nuevo. En la revisión del TRL8 también deben participar representantes técnicamente competentes de los posibles clientes del nuevo sistema. Dependiendo los detalles de financiamiento del proyecto o del programa, del sistema, de la tecnología que se está desarrollando, dichas evaluaciones de la tecnología deben ser organizadas e implementadas por la organización del cliente, o sea, por la organización usuaria. Esto quizá no aplique para todos los casos, pero cuando tengamos organizaciones usuarias, podemos hacerlo. En lugar de la organización que está generando la tecnología, se traducirían en una tecnología desarrollada completamente y probada en un ambiente de condiciones operativas reales. Así, por ejemplo, en los programas de apoyo del gobierno del estado de Jalisco, el TRL8 hace referencia a una tecnología preparada para ser introducida al mercado, que cuenta con producción a baja escala del producto, cumpliendo con los estándares normativos y de la industria. Aquí consideramos nosotros también elementos de otra metodología similar a la del TRL, que es la del IRL, que sumamos a nuestra medición justamente para buscar impulsar los proyectos para que se vayan introduciendo desde aquí, incluso desde un elemento antes, desde un nivel de TRL antes, una introducción al mercado. El ejemplo del desarrollo de un software, decíamos anteriormente que el TRL7 corresponde a una versión del producto para adoptadores tempranos o early adopters. Pues bien, el TRL8 correspondería más bien al producto general, listo para ser aplicado y ejecutado en un contexto de condiciones reales, donde las variables ya no son controladas y está preparado para ser probado por un cúmulo más grande de clientes o usuarios. Se considera que una tecnología ha llegado al TRL9 cuando el nivel de madurez alcanzado por un nuevo sistema se implementa y opera con éxito, junto con todas las tecnologías que lo componen. Normalmente este nivel de maduración requiere que el sistema funcione en el entorno originalmente planeado y con características de desempeño que satisfagan los requisitos del sistema y de la misión. La distinción clave entre el TRL9 y el 8 es el paso final del lanzamiento y las operaciones. En estos contextos supondría que la tecnología ya es probada por un usuario final en el mundo totalmente real. En los programas de apoyo, como decíamos, en otros niveles de madurez, consideramos en Jalisco, en el gobierno del estado de Jalisco, que un proyecto de desarrollo tecnológico ha alcanzado un nivel de TRL9 cuando el proyecto cuenta con una producción sostenida, cuando tiene un crecimiento del mercado y procesos industriales optimizados, así como la existencia de una estrategia que conlleve nuevas versiones del producto. Con el ejemplo del desarrollo de un software, posterior a contar con un producto general de software como lo estamos revisando en el nivel de TRL anterior, en el TRL8, llegaremos al final del desarrollo, teniendo un software listo para ser probado en el mercado y desplegado con la totalidad de funcionalidades, sin variables controladas y con un completo soporte. Esto sería el final de toda la escala de TRL en un caso de software. Vamos a poner en práctica todo lo aprendido. Para explicar cada nivel de una forma más entendible, vamos a hacer el ejercicio con un producto que todos conocemos, un pastelito tipo snack. En este ejemplo indicaremos cómo se determina y se comprueba cada nivel de TRL. En primer lugar, identificamos que nuestra tecnología es del área de alimentos y queremos validar que se pueda crear un snack que consista en un pastelito relleno y cubierto con chocolate. En el primer nivel de TRL estamos identificando los conceptos básicos. En este nivel debemos presentar evidencia de que tenemos los conocimientos que nuestra tecnología requiere.
Es decir, se requiere demostrar que hemos estudiado y conocemos los fenómenos físico-químicos, bioquímicos y microbiológicos relacionados para demostrar que es posible generar nuestro producto o tecnología. También debemos presentar un protocolo de I+D que avale que contamos con el conocimiento sobre cómo podríamos desarrollar nuestra tecnología considerando todos los recursos necesarios, insumos, equipos, personal calificado, etc. Aplicado al ejemplo, primero debemos comprobar que es posible rellenar un pastelito y después cubrirlo con chocolate. Hacemos un análisis sobre los conceptos que necesitamos conocer y también comenzamos a buscar recetas y protocolos que nos permitan producir nuestra nueva creación de repostería. En el segundo nivel de TRL, comenzamos a indagar sobre las posibles aplicaciones de nuestro invento o nuestra tecnología. Aquí es donde presentamos la evidencia de patentes y productos que son similares a nuestro invento o tecnología. También comenzamos con las simulaciones que nos den una idea sobre cómo será el comportamiento real. Buscamos un equipo de expertos y lanzamos el primer protocolo para validar nuestro producto o para generar nuestra tecnología. Aplicado a nuestro ejemplo, vamos a investigar cómo se coloca el chocolate sobre el pan, cuánto tarda en secarse y presentaremos evidencia de ello. Además, realizamos una búsqueda de tecnologías que puedan aplicarse a nuestra idea o presentamos otros productos similares a nuestro snack. Presentamos también al equipo de expertos para desarrollar un primer prototipo y presentamos también la primera receta o protocolo considerando los insumos y equipos necesarios. En el nivel 3 hacemos las pruebas de aplicación. En el nivel anterior generamos un protocolo para hacer un primer prototipo. Basados en este protocolo, en el tercer nivel ya podemos definir qué parámetros son importantes para monitorear durante todo el proceso y en el producto terminado, así como las técnicas y métodos para evaluar dichos parámetros. Como ya tenemos más claro el prototipo, hacemos una búsqueda exclusivamente de patentes que se relacionen directamente con nuestra tecnología. A la par, vamos realizando la validación de los elementos que componen a nuestro prototipo, pero por separado. Aplicado a nuestro ejemplo, en este nivel definimos qué es importante medir en el snack. Esto es las características organolépticas, la consistencia del pan con la mermelada, la crema y el chocolate, la humedad final del producto, entre otros. Con los parámetros definidos, podemos ahora definir con qué métodos van a ser monitoreados. Es decir, cuáles análisis de laboratorio o análisis sensoriales son necesarios para nuestro prototipo. En este nivel comenzamos formalmente la búsqueda de patentes. Con ello identificamos las ideas que son similares a lo que proponemos y entonces podemos localizar la novedad y la inventiva de nuestro pastelito. Esto se conoce como benchmarking tecnológico. Finalmente, en este nivel comenzamos a evaluar también los componentes de nuestro snack para identificar las condiciones óptimas de cada elemento de nuestro prototipo. Definimos entonces la cantidad de azúcar en la mermelada y en la crema, las viscosidades, la temperatura de manipulación del chocolate, entre otros. Con estos 3 niveles completados, tenemos ya completa la fase de desarrollo de ciencia e ingeniería básicas. Entonces continuaremos escalando los niveles del TRL. Como ya se mencionó, en los niveles previos diseñamos el protocolo, reunimos a los expertos y seleccionamos los insumos. Ahora, en el nivel 4, vamos a producir y validar nuestro prototipo en un entorno controlado. Con el protocolo, los insumos y los expertos se crea el primer prototipo en este entorno controlado, es decir, en un entorno donde se puedan controlar las condiciones que pudieran alterar el proceso de producción. Una vez listo, este prototipo se valida para corroborar qué es lo que se espera y que tiene las funcionalidades con las que fue diseñado. A la par se actualiza el estudio de patentes y comenzamos a clasificarlas en nacionales e internacionales. Para nuestro ejemplo, el primer prototipo será el primer pastelito snack, ya con todos los componentes: pan, relleno de crema y mermelada y cubierto con chocolate. Para validar el prototipo, tendríamos que evaluar que el chocolate queda en una capa del mismo espesor a todo lo largo del pan o que la mermelada no se mezcla con la crema al colocar ambas. También podemos validar la bromatología del snack, es decir, probaremos que el pan no quede ni muy húmedo ni muy seco y que la consistencia es la ideal para hacer un pastelito tipo snack. Como lo mencionó mi compañero Manuel, en las primeras pruebas de prototipo no siempre se tiene la versión final. Aplicado a nuestro ejemplo, es probable que nuestro prototipo aún presente cambios a lo largo del proceso de maduración de la tecnología de panecillos, rellenos y cubiertos.
Para el quinto nivel de TRL se valida la tecnología en un entorno relevante. Recordemos que el entorno relevante puede variar dependiendo de la tecnología a desarrollar. Para el desarrollo de un prototipo, el entorno relevante será aquel que se asemeje más a la realidad donde será utilizado, sin llegar directamente a ser el entorno real. Por su parte, la validación de un proceso de producción requiere ir escalando esta producción. Primero, la producción en un matraz, después en un reactor de volumen pequeño, después en un reactor piloto, hasta llegar al reactor del volumen de la producción deseada. En el caso de un software, un entorno relevante puede ser una versión muy similar al producto final que saldrá con usuarios reales. Para nuestro ejemplo, en este nivel hacemos una validación de la producción generando varios pastelitos snack y verificando que las condiciones de sabores, olores y texturas no presentan variaciones, por lo que podemos estandarizar una receta. Esto será importante para validar estadísticamente que no se presentan variaciones en el prototipo. A su vez, ya podemos preparar la receta industrial y con ello la cantidad de ingredientes y la tabla nutricional del producto. Se determina si es viable patentar el pastelito snack o el proceso de relleno mixto, crema y mermelada, o cualquier otro detalle relacionado con la protección de propiedad intelectual. También se realizan pruebas de empaque y otras pruebas de estabilidad para determinar la vida de anaquel del prototipo. En el TRL6 comenzamos las validaciones en un entorno real. A diferencia del entorno relevante, en el entorno real se simulan todas aquellas condiciones que podrían perturbar el proceso. Aún no se coloca el prototipo con los usuarios finales, pero comenzamos pruebas con usuarios potenciales. Para nuestro ejemplo, en este punto haremos la receta industrial para determinar la cantidad de materia prima necesaria y después de nuestros lotes piloto podremos determinar la producción diaria. Vamos a presentar los pastelitos snack ante usuarios potenciales, es decir, a nuestros voluntarios reclutados por el departamento de I+D para que digan si el prototipo cumple con las características esperadas de sabor, olor, textura, etc. En el nivel previo desarrollamos la tabla nutricional. Por lo tanto, en este nivel colocamos los sellos correspondientes y verificamos el cumplimiento de cualquier otra normativa aplicable o certificación que requiera el producto. Finalmente, hacemos una retroalimentación de nuestro producto final, así como del proceso de producción del mismo, para poder tener un proceso sin fallas que nos genere el mismo producto o al menos estadísticamente similar en cada lote. Con este nivel ya tenemos concluida la fase de desarrollo tecnológico. En este punto saltamos del laboratorio y de la fábrica a las pruebas con usuarios reales. Con ello podemos tener un producto listo para ser comercializado y que pueda llegar hasta nuestro usuario final. Continuamos entonces con el TRL7. Este nivel es una mezcla entre la parte técnica y el inicio de la estrategia de mercado. Aquí se verifica la estabilidad que presentan los componentes del producto en condiciones extremas de manera individual. También comenzamos con los primeros lotes de producción ya del producto final. Con el producto ya estandarizado, también se busca la retroalimentación y validación con usuarios finales. Este punto nos permite no solo atraer a clientes potenciales al identificar nuestros usuarios y darles muestras, sino también nos permite ver nuestro producto desde los ojos del usuario final. Por ello es importante obtener retroalimentación de esta validación con los usuarios reales para determinar si está bien segmentado nuestro usuario o si debemos hacer ciertas modificaciones. Para nuestro ejemplo, en este punto evaluaremos los componentes por separado: chocolate, pan, relleno de mermelada con crema, ante condiciones extremas. ¿Qué tanto resisten al frío? ¿Qué tanto resisten al calor? ¿Sufre cambios importantes el producto final si se altera la composición de los componentes, como los azúcares, los colorantes presentes, entre otros? ¿Se requiere reformular uno o más componentes por separado? La crema, la mermelada, el chocolate, el panecillo. Después de verificar la estabilidad de cada componente ante condiciones adversas, escalaremos la producción a una planta piloto para producir una cantidad importante de pastelitos snack. En caso de no contar con la infraestructura, se buscarán empresas con las que se establezca un acuerdo de colaboración para manufactura. También comenzaremos a identificar clientes potenciales. Dentro de la empresa, un cliente potencial pueden ser los inversores y nosotros, como departamento de nuevos productos, les vendemos el pastelillo snack
y determinamos puntos de venta. Para otros productos y otras tecnologías, el usuario final puede ser una empresa, un sector gubernamental o un sector de la población. Con los pastelitos producidos podemos hacer pruebas con usuarios reales, es decir, determinamos que nuestro público objetivo, en este caso serán personas mayores de 3 años y menores de 15 años, pensando en segmentar adolescentes y niños. Este grupo nos podrá informar sobre el sabor, la textura, qué tan sencillo o qué tan complicado es abrir el paquete, entre otros aspectos que probablemente el equipo técnico no alcanzó a identificar. Después del TRL7 ya se cuenta con una planta piloto y con un producto que tiene reproducibilidad lote tras lote. Por lo tanto, los siguientes pasos son crecer el proceso y lanzarlo al mercado. El TRL8 consiste entonces en el desarrollo tecnológico completo, considerando todas las fallas posibles del proceso y cómo atenderlas o evitarlas. Tenemos ya estandarizada la producción y contamos con el control de calidad de nuestro pastelito snack. En el caso de nuestro ejemplo, ya conocemos entonces cómo se comporta cada material por separado, ya tenemos la receta industrial, ya contamos con la infraestructura y en caso de aplicar, ya protegimos nuestra invención. Conocemos los límites entre los que se debe encontrar la cantidad de azúcar en la mermelada, en la crema y en el chocolate. Conocemos los parámetros de humedad que debe tener el pan después de que se añadió el relleno y la cobertura. Y también conocemos la vida de anaquel, por lo que podemos indicar en el empaque la fecha de caducidad de nuestro producto. Finalmente, el TRL9 consiste en la expansión del mercado y las estrategias de mejora. En el caso de nuestro snack, contamos con un mercado potencial identificado, así que ya podemos lanzar la producción en masa para sacar nuestro producto al mercado. Tenemos controladas las variaciones entre cada lote para asegurar un producto similar sin importar la fecha de producción. Y con la producción estandarizada, podemos diseñar canales de venta y trazar rutas de entrega del producto, puesto que ya conocemos cuánto nos tardamos en producir, cuál es la vida de anaquel y cuál es la distancia desde la fábrica hasta los diferentes puntos de venta. Aunado a lo anterior, podemos buscar cómo expandir nuestro mercado y llegar a distintas regiones o incluso a distintos tipos de usuario. Podemos desarrollar estrategias de mercado pensando en disfrazar nuestro producto según la temporada y así lanzamos ediciones especiales. Y así concluimos la última fase, desarrollo del producto final. Con este ejemplo fuimos desde la idea de rellenar un panecillo con mermelada y crema para después cubrirlo con chocolate hasta el producto final que es un snack que todos conocemos. Finalmente, y a manera de conclusión, podría decirse que el TRL es una excelente herramienta, pues como ya hemos visto, facilita la gestión de la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación dentro de una organización. No obstante, cabe señalar que el TRL no es una fórmula mágica para desarrollar exitosamente productos de base científica y tecnológica. Esta escala de medición tiene sus limitaciones. Entre ellas, valdría la pena considerar que es un instrumento que puede ser un tanto complejo de aplicar para diferentes tecnologías por parte de una organización, puesto que cada una de ellas cuenta con diferentes procesos, insumos, complejidades, entre otros factores, y por supuesto, tipo de clientes. Por otra parte, no es lo mismo desarrollar una tecnología desde cero que desarrollar un componente para una tecnología existente. Por eso mismo es importante que dentro de la organización se definan estándares y procesos para adaptar la metodología a los diferentes contextos y necesidades.